Y he querido empezar la charla poniendo la definición de diabetes, que es esta que hay aquí. Comprende un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por un aumento de la glucemia y que puede ser resultante de dos defectos: de un defecto en la secreción de insulina o un defecto en la acción de la insulina, o en ambas. Por ejemplo, en la diabetes tipo 1 lo que sucede es que hay un defecto en la secreción de insulina, mientras que en la diabetes tipo 2 suele haber dos defectos: un defecto de la secreción, pero también un defecto de la acción de la insulina. La insulina no actúa a nivel periférico, los músculos no captan la glucemia. Y estas dos acciones, el defecto de secreción y el defecto de acción de la insulina, es lo que da lugar a la hiperglucemia. Con esta diapositiva he querido mostrar la epidemia de diabetes que ya está en todo el mundo y que se avecina, que va a crecer mucho el número de las personas con diabetes. Si ven aquí, en todo el mundo, en el 2011 aproximadamente había 366 millones de diabéticos y para el 2030, fíjense ustedes, se espera que haya 551 millones de diabéticos, con un incremento del 51%. La diabetes va unida a la obesidad, la epidemia de sedentarismo, obesidad, lo que hemos llamado la coca-colonización, es lo que va a disparar verdaderamente la epidemia de diabetes. Fíjense cómo en los países en vía de desarrollo los incrementos se acercan, por ejemplo, en África, hasta un 100%. En nuestro país, ¿qué decir? Pues presentarles este estudio, que es el estudio de ABIED, en el que la prevalencia en las personas adultas mayores de 18 años en nuestro país es de un 13,8%. De este 13,8% que presenta diabetes, fíjense, conocen aproximadamente un 8%, pero un 6% de las personas que presentan diabetes no saben que son diabéticas. Y vamos a explicar un poquito por qué es esto. Como digo, han visto la gran prevalencia de la enfermedad. Por lo tanto, la mejor que podemos hacer es prevenir la enfermedad. Prevenir sería la clave para evitar esa explosión de diabetes. ¿Qué podemos hacer para prevenirla? Pues evitar el sedentarismo, evitar la obesidad, tener una alimentación saludable, desarrollar ejercicio físico. Eso sería fundamental para evitar esta alta prevalencia de diabetes que nos espera. Y además tenemos unos criterios para ver si una persona tiene diabetes o no. ¿Lo vamos a hacer en la población general? No. ¿Vamos a hacerlo en quién? Pues en personas mayores de 45 años. Vamos a intentar ver si tiene diabetes. ¿Cómo lo vamos a saber? Con un análisis. En aquellas personas mayores de 45 años lo haremos cada 3 años. Y en personas que tengan sobrepeso u obesidad y que además tengan uno de estos, sedentarismo, familiares de primer grado, hipertensión, dislipemia, personas que tengan ya alguna alteración antes, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, mujeres que tengan recién nacidos niños de alto peso, razas de alto riesgo o bien una historia de enfermedad cardiovascular, también debiéramos hacerlos una analítica para ver si tienen diabetes. Esto se puede hacer a estas personas a cualquier edad y dependiendo del resultado inicial se puede repetir la analítica entre el 1 y 3 años. ¿Cuál es la clasificación de la diabetes? Ya hemos visto cómo podemos saber si una persona tiene diabetes, haciéndole una analítica. ¿Y cuál es la clasificación? Pues hay varias clases de diabetes. Están sobre todo la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes gestacional. Luego hay otros tipos que son mucho más raros. Vamos a ver las dos más frecuentes, que son la tipo 1 y la tipo 2. La diabetes gestacional es la que se da en el embarazo. La diabetes tipo 1. Aproximadamente
entre un 3 y un 10% de los casos de diabetes. Generalmente ocurre antes de los 20 años, pero puede presentarse a cualquier edad. Lo que sucede en estos es que hay una destrucción de la célula beta pancreática, con lo cual el páncreas no segrega insulina y con lo cual hay una hiperglucemia. Pueden tener síntomas, generalmente tienen síntomas, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, incluso a veces debutan en coma, y siempre el tratamiento, aparte de la educación, la dieta y el ejercicio, es la insulina, porque, como digo, su páncreas no segrega insulina. La diabetes mellitus tipo 2, que es la que forma la mayor parte de la que tiene la mayor parte de las personas con diabetes, está presente en más del 90% de los casos de diabetes. Se presenta en adultos generalmente, pero últimamente también se está presentando en jóvenes, en niños a partir de 14 años, debido a esa epidemia de obesidad, sobre todo en Estados Unidos, pero también en nuestro país, hay diabetes tipo 2 en niños. Presentan una obesidad abdominal en el 80-90% de los casos. La obesidad abdominal es esta que vemos aquí en el señor la tripa esta de la felicidad, generalmente está presente en muchos obesos, en muchos diabéticos con tipo 2. En ellos suelen tener además añadidos tanto dislipemia como hipertensión, y los defectos que están presentes son dos, como hemos dicho, la insulinresistencia y el déficit de insulina. Y estos pacientes durante muchos años pueden no presentar síntomas. De ahí que hayamos dicho antes que hay que hacer un cribado, una búsqueda de personas que tienen diabetes en esos casos que antes hemos señalado. El tratamiento viene por la educación, la alimentación saludable, el ejercicio y fármacos antihiperglucemiantes orales y la insulina. Una vez que hemos hecho a una persona el cribado de diabetes con ese análisis que le hemos pedido, ¿cómo sabemos si tiene diabetes? Pues con ese análisis en sangre lo podemos saber de varias formas. La primera es cuando la glucemia en ayunas, le hacemos una glucemia en ayunas y esta está por encima de 126. Tiene que suceder en dos ocasiones. Si está entre 100 y 116, es un estadio intermedio que tiene más riesgo de presentar diabetes con posterioridad, que es lo que se llama glucemia basal alterada. Por debajo de 100, el valor sería normal. También lo podemos saber si hacemos una glucemia postprandial. Le damos al sujeto un vaso con azúcar, con 75 gramos, y a las 2 horas le medimos la glucemia. Si está entre 140 y 200, hablaríamos de una categoría con riesgo de presentar diabetes y mayor riesgo cardiovascular, que se llama intolerancia, y por encima de 200 estaríamos hablando de diabetes. Y también lo podemos saber con la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glucosilada, que nos va a medir el promedio de glucemia, de glucosa en sangre que ha tenido un sujeto en los últimos 3 meses, si es mayor de 6,5, hablamos de diabetes. Si está entre 5,7 y 6,5, hablamos de persona con alto riesgo de presentar diabetes. Todas estas hay que repetirlas en 2 ocasiones. Y también tenemos otra manera, haciendo una glucosa a cualquier hora del día. Si la glucosa supera los 200 miligramos decilitro y además tiene síntomas que hemos dicho, poliuria, que bebe mucho, polidipsia, que tiene sed, polifagia, hambre y pérdida de peso, esa persona queda diagnosticada de diabetes. Esto una sola ocasión. ¿Y por qué es importante la enfermedad? Pues la enfermedad es importante por todo esto que estamos viendo aquí, porque es la primera causa de ceguera en adultos en los países desarrollados. Es la primera causa de insuficiencia renal terminal. Multiplica
el riesgo de presentar un accidente cerebrovascular, una enfermedad cardiovascular. Y también es la primera causa de amputación no traumática de extremidades inferiores en los países desarrollados. ¿Qué podemos hacer una vez que hemos visto estas complicaciones? ¿Qué podemos hacer para que no aparezcan? Pues debemos de controlar la glucemia, pero también debemos de controlar otros factores de riesgo que, sobre todo en la diabetes tipo 2, se asocian con frecuencia, como son los lípidos y la presión arterial. Por supuesto, no debe de fumar y debe de lograr y mantener un peso adecuado. Aquí tienen las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes en cuanto al control glucémico, de la presión arterial y de los lípidos. Y vamos a centrarnos, aunque ya digo que es muy importante abordar a la persona con diabetes, abordar todos los factores de riesgo, que están presentes junto con la hiperglucemia, vamos a centrarnos en el tratamiento de la hiperglucemia. ¿Cuál es el tratamiento? Pues la educación diabetológica, por supuesto la dieta, no me gusta mucho de llamarla dieta, pero sería la alimentación saludable, el ejercicio, los fármacos antihiperglucemiantes no insulínicos y la insulina, por último. La educación diabetológica, ¿qué trata? Trata de transmitir conocimientos, trata de cambios en el hábito de vida. Hemos dicho que son personas obesas, están acostumbradas a su alimentación, tienen sus costumbres. La educación va a tratar de que cambien esas costumbres. Es muy difícil, pero es fundamental porque el tratamiento de la enfermedad no es solo con fármacos. La educación, una alimentación sana, equilibrada, que permita perder peso en las personas con sobrepeso o obesidad, y la realización de ejercicio físico entre 30 y 60 minutos, 3 días, de 3 a 5 días a la semana, son fundamentales para prevenir esas complicaciones. En cuanto a los fármacos antihiperglucemiantes, pues van a actuar en los mecanismos que hemos hablado al principio que producen la enfermedad. Hemos dicho, por un lado, que en los pacientes con diabetes tipo 2 lo que sucede, hay una secreción insuficiente de insulina. Hay fármacos que van a actuar sobre esta secreción, van a aumentar la secreción. Serían las sulfonilureas, las glinidas, los inhibidores de la DPP4 y los agonistas del GLP-1. Y lógicamente, en los diabéticos tipo 1, que ya no tienen páncreas, porque hemos dicho que hay una autodestrucción autoinmune de la célula beta, la insulina. El hígado. El hígado es un productor de glucosa, muy importante. Cuando estamos en periodos de ayuno, el hígado produce glucosa. Y para evitar esa producción hepática excesiva de glucosa, tenemos estos fármacos, pero sobre todo la metformina. Hay sobre el aumento de resistencia a la insulina. El músculo y el tejido adiposo no captan glucosa. Lógicamente, el músculo y el tejido adiposo captan glucosa porque necesitan energía para hacer nuestras actividades de la vida diaria. A veces, en algunas personas con diabetes tipo 2, incluso tienen en un primer momento mayor secreción de insulina, pero esa insulina no actúa a nivel de músculo y tejido adiposo y no captan, con lo cual no captan la glucosa, con lo cual la hiperglucemia, o sea, la glucemia sigue en sangre y se produce un aumento de glucemia en sangre. Los fármacos que actúan sobre todo a este nivel son las glitazonas y la metformina. Y por último, otro método que tenemos es de actuar sobre la hiperglucemia, es sobre la absorción de glucosa. Hay unos fármacos en los que retrasamos la absorción de glucosa de los alimentos. Son los inhibidores de las alfa-glucosidasa. ¿Y cómo los usamos? Pues este es el algoritmo que figura en el capítulo del libro. Es el algoritmo de la Sociedad Española de Diabetes,
y otras sociedades, entre la que se cuenta la que yo pertenezco, SEMERGEN, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, y que nos dice que debemos emplear siempre como primer tratamiento farmacológico, una vez hayamos siempre la terapia nutricional y el ejercicio, la metformina. En un segundo escalón, si no alcanzamos el objetivo que se marca en menor de 6,5 para aquellos que tienen menos de 70 años, no tienen comorbilidades y tienen poco tiempo de evolución, y en más de 7,5 para aquellos que son ya mayores con poca esperanza de vida, que llevan muchos años de evolución de la enfermedad o que tienen ya complicaciones, si no tenemos con metformina solo, utilizaríamos metformina más uno de los otros antidiabéticos, y si no, con esto no resulta, deberíamos añadir insulina. Debemos siempre hablando de la diabetes tipo 2. Quiero recordarles que la diabetes tipo 1, su tratamiento es la insulina. Y una vez que ya habíamos elaborado el capítulo, hace poquito ha salido este algoritmo de tratamiento de la diabetes tipo 2 de la Asociación Americana de Diabetes y de la Asociación Europea de Diabetes, que conjuntamente han hecho este algoritmo de tratamiento. Siguen empleando el estilo de vida, control de peso e incremento de actividad física, que cubre toda la enfermedad. Empiezan con metformina y si no se alcanzan los objetivos, que en este ponen una media de 7, siendo inferior para aquellas personas más mayores, con complicaciones, con mucha evolución de la diabetes, y más bajito de 7 para aquellas personas más jóvenes que tengan poca evolución y pocas complicaciones. Después de la metformina ponen cualquiera de los fármacos, sulfonilureas, glitazonas, inhibidores de DPP4, agonistas del GLP-1 e insulina. Si con 2 fármacos no se consigue controlar, pasan a 3 fármacos o a insulina en múltiples dosis. ¿Por qué este tratamiento escalonado? Porque la diabetes no es una enfermedad que se tiene hoy y se esté quieta. La diabetes es una enfermedad crónica, no se cura, pero además es una enfermedad progresiva, empeora con el tiempo, porque la célula beta pancreática va perdiendo su función debido a la toxicidad que causa la glucosa y también debido a toxicidad que pueden causar los lípidos. Por lo tanto, es una enfermedad crónica y progresiva que hay que ir cada vez añadiendo medicamentos para tratar de lograr los objetivos marcados. Vamos a repasar rápidamente los fármacos. La metformina es el fármaco de elección, el de primera elección, reduce la producción hepática de glucosa, no aumenta el peso, no da hipoglucemia y mejora el riesgo cardiovascular. Su efecto adverso principal son los gastrointestinales. Puede dar diarrea, molestias abdominales. Está contraindicada en insuficiencia renal, cardíaca, respiratoria o hepática. Las sulfonilureas. Estas actúan estimulando la liberación de insulina, actúan sobre el páncreas. Reducen las complicaciones microvasculares y entre sus efectos secundarios está que aumenta el peso y que tiene riesgo de hipoglucemias graves. Por lo tanto, en las personas de mayor riesgo, ancianos, insuficiencia renal, deberíamos tener cuidado. Desaconseja la guía de la Asociación Americana de Diabetes y de la Asociación Europea usar glibenclamida por el mayor riesgo de hipoglucemia. Y dice que se usen glicacida y glimepirida porque son las que menor riesgo de hipoglucemias tienen. Otros, secretagogos rápidos, glinina, son menos utilizados, actúan igual que las sulfonilureas, aumentan la secreción de insulina. En este caso, sobre todo la que se produce después de las comidas. Existen dos, la repaglinida y la nataglinida. En nuestro país está comercializada la repaglinida, la nataglinida es menos potente
y esta, como actúa sobre todo sobre la glucosa después de las comidas, se debe de dar antes de las comidas. Se da al inicio de la comida y no se debe de tomar si no se va a comer, porque ya digo que actúa sobre todo en la glucemia que se produce después de las comidas. Dan menos hipoglucemias graves que las sulfonilureas, aunque también se han encontrado hipoglucemias, y están autorizadas en insuficiencia renal. Hemos visto que una de las complicaciones de la diabetes es la lesión renal, la insuficiencia renal. Este fármaco lo podemos utilizar en aquellos diabéticos que tengan insuficiencia renal. Y también produce un ligero incremento de peso. Inhibidores de las alfa-glucosidasas. Lo que hacen es retardar la absorción de azúcares. Cuando nosotros nos comemos unos pasteles, estos retardarían la absorción del azúcar de esos pasteles. La hiperglucemia postprandial la reducen. No aumenta el peso, reducen, por supuesto, la hemoglobina, todos reducen la hemoglobina. La hemoglobina glucosilada es el parámetro con que los médicos vemos cómo está el control de las personas con diabetes, y su principal efecto secundario es la flatulencia. Produce muchos gases, muchas molestias gastrointestinales. Otros, glitazonas. Tenemos dos, la rosiglitazona y la pioglitazona. La rosiglitazona se quitó a la venta en Europa, sigue en Estados Unidos, y hoy en España la única que tenemos es la pioglitazona. Actuarían sobre todo sobre la resistencia de músculo y tejido adiposo a la insulina, disminuirían esa resistencia. Pueden ser útiles en insuficiencia renal y no producen hipoglucemia, pero producen otros efectos secundarios como aumento de peso, edemas, insuficiencia cardíaca, fracturas en extremidades inferiores en mujeres. Están contraindicadas en insuficiencia cardíaca o elevación de pruebas hepáticas, y la pioglitazona, que es la única que hoy tenemos comercializada en nuestro país, está también contraindicada si hay una neo vesical o sospecha de posible neo. Inhibidores de la DPP4 son unos fármacos que han salido hace poco al mercado y lo que hacen es aumentar el GLP-1. Cuando nosotros comemos, hay una hormona que se segrega en el intestino, que es el GLP-1, que aumenta la liberación de insulina y frena la producción de glucagón, con lo cual baja la hipoglucemia. Entonces, lo que hacen los inhibidores de la DPP4 es inhibir una enzima, que es la DPP4, que es la que elimina el GLP-1. El GLP-1 es degradado por esa enzima, por la DPP4. Al inhibir la DPP4, el GLP-1 sigue actuando. El GLP-1, como hemos dicho, aumenta la liberación de insulina y frena producción de glucagón, con lo que disminuye la glucemia plasmática. Están vildagliptina contraindicada en insuficiencia hepática, hay que monitorizar función hepática. Tenemos 4, sitagliptina, vildagliptina, sasagliptina, linagliptina. Se han descrito casos de pancreatitis con sitagliptina y producen menos hipoglucemias que las sulfonilureas, y el efecto sobre el peso es neutro. Tenemos, por último, otros fármacos no insulínicos que son los agonistas del GLP-1. Así como los otros, los inhibidores de la DPP4 inhibían la enzima que degradaba el GLP-1, esto es un GLP-1, hacen un GLP-1 sintético, y entonces el GLP-1 lo que hace es aumentar la liberación de insulina y suprimir la secreción de glucagón. Tenemos dos, esenatida, que se da en 2 dosis diarias, y liraglutida en una única dosis diaria. Son inyectados, ¿de acuerdo? Se inyectan subcutáneamente, igual que las insulinas. Tienen efectos adversos gastrointestinales frecuentes, aunque suelen ser transitorios. Con el tiempo se van pasando. Y estos tienen una ventaja, que es que se produce con ellos disminución de peso. Las personas que lo utilizan pierden hasta entre 3 y 6 kilos de peso a 6 meses. Y por último,
el fármaco que usan todos los diabéticos tipo 1 y algunos diabéticos tipo 2. Hemos dicho que con el tiempo la diabetes es una enfermedad progresiva y es posible que los diabéticos tipo 2, su páncreas llegue a fallar, no llegue a secretar insulina y sea necesario administrar insulina. Esta es la cadena de insulina humana, son dos cadenas de aminoácidos unidas por puentes disulfuro. Esta es la insulina que segregamos los humanos. ¿Cuándo estaría indicado utilizar insulina? Pues lo hemos dicho antes, en la diabetes tipo 1, en la diabetes tipo 2 y en la diabetes, en la diabetes tipo 1, en la diabetes gestacional, o sea, diabetes del embarazo, que hoy no hemos visto en profundidad, y en la diabetes tipo 2, cuando no se alcancen los objetivos con los otros antidiabéticos a dosis plena. También cuando haya pérdida de peso no explicable por dieta o cetonuria, porque la pérdida de peso en un paciente, en una persona con diabetes que no está haciendo, lógicamente, una dieta, nos está indicando que hay un defecto de la secreción de insulina. Esta es la secreción de insulina normal. Hay una insulina basal que segregamos durante todo el día y cuando comemos, pues hay unos picos de secreción de insulina, el desayuno, comida y cena. Tenemos un pico de secreción que como respuesta a que estamos tomando hidratos de carbono. ¿Cómo se clasifican las insulinas? Esto puede parecer un poco lioso, pero vamos a ver cómo se clasifican. Según su estructura molecular, se clasifican en insulinas humanas y análogos de insulina. Insulina humana no es que nos saquen del páncreas la insulina, sino todas las insulinas se hacen hoy por técnicas de recombinación genética. Antiguamente se utilizaban insulinas de cerdo, insulinas de vaca, hoy todas se hacen por recombinación genética. Las insulinas humanas son las que su cadena es esa que les he mostrado, la cadena con las dos cadenas de aminoácidos, los puentes de disulfuro. Y los análogos de insulina son una cadena similar a esa, pero la engañan. En aquellos aminoácidos que vimos producen cambios. ¿Qué hace eso? Pues que la insulina dure más tiempo o menos tiempo. O sea, aquellos que cambian la molécula de insulina humana se llaman análogos de insulina y que se hacen para que sea o más rápida o más lenta. Y según su perfil farmacocinético, se dividen en acción ultrarrápida, rápida, basal, que sería, ya hemos visto, esa que cubre la base, la ultrarrápida y la rápida serían aquí para cubrir los picos postprandiales y la basal cubriría la secreción de insulina que nosotros tenemos cuando estamos en ayunas. Y la insulina bifásica, que tiene dos partes, tendría basal y rápida o ultrarrápida, una parte basal y otra rápida. Aquí tenemos las insulinas. Estos son sus inicios, sus picos y duración. La ultrarrápida y la rápida, como ven por su forma de actuar, sirven para los picos cuando comemos. En rojo tienen los análogos y en blanco tienen las insulinas humanas, o sea, las que les cambian la molécula respecto a la humana y las que no. Acción intermedia, tenemos unas que duran de 6 a 10 horas y el pico y 18 horas de duración y que nos puede cubrir esa secreción basal o de acción prolongada que duran entre 20 y 24 horas también para cubrir esa acción prolongada. Y las mezclas que lo que hacen es cubrir, por una parte, la secreción de las comidas y por otra, la secreción basal. Esto de 30-70, 25-75, 50-50, ¿qué significa? Pues que el 30% de esta, por ejemplo, de esta marca, estas son insulina humana en rojo, los análogos de insulina, el 30% es de rápida, de acción
de las comidas y el 70% es basal. Por ejemplo, si yo le pongo 10 unidades de esta insulina, le estoy poniendo 3 unidades de rápida y 7 de basal. Sin embargo, si le estoy poniendo de esta, le estaría poniendo 7 unidades de rápida y 30 de basal. Sistemas de administración. Lógicamente, hablar de cómo utilizar la insulina da para mucho más que para una charla, da para un curso completo. Bueno, pues la jeringuilla de siempre prácticamente no se usa, ha desaparecido y han sido cambiados por lo que llamamos bolígrafos, plumas. Hay, dependiendo del laboratorio que lo comercialice, varios tipos de pluma. Estos son los que vende Sanofi Aventis, está el Opticlist y el Solostar. Y aquí comercializa, lógicamente, sus insulinas, la Lantus y la Pidra. Novo Nordisk, por su lado, tiene el Flexpen, que es este bolígrafo, todos son prácticamente iguales, llevan una ruedecita con las número de insulinas y el Innoled, que es este relojito que igual tiene aquí marcado el número de unidades que debe pincharse el paciente. Y estos son los de Lilly, que se llaman QuickPen, tienen colores diferentes, tanto estos como los anteriores, según el tipo de insulina, y todos marcan el número de unidades que se precargan para, una vez pinchado, inyectárselo. Agujas, tenemos multitud de agujas, las más usadas son las de 6 milímetros y las de 8 milímetros. Las agujas, en principio, una aguja, un solo uso. ¿Cómo se inyecta la insulina? Por si algún paciente que vaya a la farmacia nos lo puede preguntar, aunque generalmente el personal de enfermería de sus centros de salud hemos dicho que la educación diabetológica es fundamental, deben haber informado a la persona con diabetes. Es simplemente preparar el material sobre un paño limpio, elegir el lugar adecuado, luego veremos cuáles son los lugares, comprobar la insulina, que es la que nos tenemos que poner, porque a veces una persona se puede poner una basal y varias rápidas, ver cuál es la que nos toca. Si contiene insulinas turbias o mezclas, que son en algunas de las humanas, sobre todo en las NPH, hay que agitarlas un poquito, unas 10 veces, o moverlas en el brazo, en las manos, antes de aplicarlas, realizar un pliegue, un pellizco sin tocar músculo, inyectar. Si la zona está limpia, no hay que usar nada, simplemente agua, jabón, coger un pellizquito y pinchar. Si se usa alcohol, hay que esperar a que se seque, o sea que en principio no recomendar que se use, simplemente que esté la zona limpia, la aguja nueva y inyectarla. Esperar 10 segundos, es decir, inyectar, y una vez que hemos inyectado, la persona con diabetes debe de contar hasta 10, 1, 2, 3, 4 y luego sacar. No debe de sacarla inmediatamente cuando acabe de pulsar el pulsador para inyectarse la insulina. Retiramos la aguja y soltamos el pliegue y presionamos con un algodón simplemente limpio. Estos son los lugares de inyección, en la zona abdominal, en los brazos, en el deltoides, o bien en las zonas de muslos, en las traseras, en la parte trasera, pues veis igual, en las nalgas, en los muslos, en los brazos, se puede pinchar. Hay que rotar, no hay que pincharse siempre en el mismo sitio, hay que ir cambiando de sitio cada vez que nos ponemos la inyección. Las plumas, pues igual. Cada pluma tienen el mismo uso que las jeringas, por lo tanto no hay ningún problema, deben de ser utilizadas de forma individual. Todas las agujas que se venden se acoplan perfectamente a cualquier tipo de plumas comercializados, igual, y
los análogos del GLP-1 que hemos visto, que no eran insulina, ¿se acuerdan? Pero que también eran inyectables, funcionan igual, es una pluma y pueden usarse siguiendo las mismas recomendaciones que hemos dado para las insulinas. Y por último, porque ustedes lo hacen y también pueden facilitárselo a las personas con diabetes, los aparatos de autoanálisis. El año 2006 empezó la monitorización continua de glucosa, que es un aparato que no es como estos otros, que lo que medimos es la glucosa capilar. Este mide continuamente, va inyectado en el abdomen y mide continuamente y se puede juntar con una bomba. Pero los más utilizados son estos que vemos aquí, en los que a través de una tira y un pinchacito en el dedo podemos conocer la glucemia que tienen los pacientes. ¿Qué personas con diabetes deben hacerse un autoanálisis de glucemia? Pues en los diabéticos tipo 1 es esencial, y en los diabéticos tipo 2, pues en aquellos que llevan tratamiento intensificado con insulina, es decir, que llevan una insulina basal y 3 o más bolos de insulina de esta que hemos llamado con las comidas, aquellos que llevan un tratamiento convencional con insulina, que es aquellos que llevan solo una insulina basal y durante el día tienen antidiabéticos orales, esos solo para facilitar los ajustes. También deberían hacer autoanálisis aquellos que tengan en tratamiento oral con fármacos secretagogos. Fármacos secretagogos son los que actúan sobre la secreción de insulina, sulfonilureas y glinidas fundamentalmente, porque son los que más peligro tienen de producir hipoglucemia. Y en los que no son secretagogos, pues generalmente no es necesario, alguna vez sí, en caso de que ellos tengan alguna duda, pero no es necesario que se hagan autoanálisis con frecuencia. Este es el algoritmo que la Sociedad Española de Diabetes hizo para la automonitorización de las personas con diabetes, y aquí pueden leer ustedes tanto si tiene control glucémico estable como control glucémico no estable y el tipo de tratamiento que lleve y las veces que debiera hacerse un autoanálisis de glucemia el paciente. Y para terminar, como hemos dicho que las personas con diabetes, aparte de la hiperglucemia, suelen tener otras muchas factores de riesgo añadidos, como son la dislipemia y la hipertensión, y aunque lógicamente la diabetes se caracteriza por la hiperglucemia, y por eso me he detenido más en el tratamiento de la hiperglucemia, no deben olvidar que las personas con diabetes deben de tener un objetivo de presión arterial, deben de estar por debajo de 140/90. Si recuerdan la anterior diapositiva que les puse, que eran los objetivos marcados por la Asociación Americana de Diabetes, ellos dicen menor de 130/80. Deben de tener un control glucémico aproximadamente medio menor de 7, la hemoglobina glucosilada. Deben de iniciar tratamiento con estatinas en caso de riesgo cardiovascular alto, con un colesterol total de menos de 175 y un LDL de menor de 70. Deben de llevar antiagregación plaquetaria, es decir, tratamiento con aspirina en caso de riesgo cardiovascular alto, siempre que la presión esté bien controlada, y lógicamente se debe de controlar otros factores de riesgo, evitar sobrepeso, obesidad, realizar ejercicio físico y lógicamente la persona con diabetes, igual que la embarazada, no debieran de fumar. Y esto es todo lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención. Espero pues no haberles dormido como la diapositiva y espero que les haya sido útiles. Muchas gracias.